materia de esa clase? Vamos a hacerlo rapidito. Sí. Acordarnos todo. Ya, entonces, una sucesión, vamos a ver lo que es una sucesión de números reales. Entonces, una sucesión va a ser una función que toma como dominio los naturales y el cero, y llega a un cierto conjunto A que va a estar contenido en los reales. Entonces, toma un número natural y lo asocia a un valor A que depende de n, ¿cierto? Entonces, se llama también sucesión en A. Y la notación que se usa, en vez de colocar A de n, se coloca A sub n. ¿Ya? Esa es como la notación para la sucesión. Como los naturales parten de un cierto valor, ¿cierto? Entonces, los naturales va a ir este parte del 0, 0, 1, 2, 3. Entonces, yo puedo relacionar esta función de esta forma, saber cuánto es A de 0, cuánto es A de 1, cuánto es A de 2, ¿cierto? Que como por notación dijimos que era A sub 0, A sub 1, A sub 2 y así sucesivamente. Y entonces, considerar todos los elementos que estén en la imagen, ¿cierto? Es tomar toda la sucesión y que se va a denotar así. Dice una observación, en vez de los naturales con el 0, también se puede incluir los enteros. ¿Ya? Pero eso ya es mucho más, un poco más, un poquito más complicado. Así que podemos trabajar mejor con los enteros. Y, por ejemplo, aquí hay un tipo de sucesión. ¿Dónde pongo esto? Ahí. Entonces, la sucesión real menos 1 elevado a la n partido por n, ¿cierto? Va a tener estos valores. ¿Por qué? Porque si ahora coloco a sub 0, no, estos son naturales, sin el 0. Esto es a. Entonces, a sub 1, entonces es a evaluarlo en 1, es decir, me va a quedar menos 1 elevado a 1 partido por 1, así que me queda menos 1. A sub 2 va a ser igual a menos 1 elevado a 2 partido por 2, así que esto es un medio. A sub 3 es igual a menos 1 elevado a 3 partido por 3, menos por menos por menos, menos 1 partido por 3. Ya entonces me va a quedar menos 1, un medio, menos un tercio, el que sigue va a ser un cuarto, ¿cierto? Entonces aquí está en 1, ¿cierto? En 1 va a tener el valor de 1. Aquí es en 2, voy a tener el valor de un medio. En 3 va a tener menos un tercio, por eso está abajo. Después un cuarto, menos un quinto, un sexto, menos un séptimo. Y así va a ir la sucesión. Es decir, cada vez va a ser cada vez más pequeñito el número, ¿cierto? Pero es alternante porque una vez va a ser positivo, otra vez va a ser negativo. Entonces, si se hace cada vez más grande, ¿cierto? Estos numeritos van a ser más cercanos a la recta, es decir, se van a acercar al 0, ¿cierto? Pero por la parte de arriba, que son los positivos, y por la parte de abajo, que son los negativos. Esa es una sucesión. Y entonces dice, de su terminología, determine un posible candidato para la regla de asignación a partir de los primeros valores. Entonces dice que podemos considerar un término general, por ejemplo, de la sucesión. Aquí, por ejemplo, en la SUN, ¿cómo será? Si el primero es e elevado a 1 partido por 1. Después Sería elevado a n partido a n. eso, e elevado a la n partido por n. Muy bien. Y la segunda sucesión, ¿cuál sería el término general? N al cuadrado. No vale, porque acá abajo está. N al cuadrado, muy bien. Ahora lo vi. Está bien. Y la tercera, ya, pensemos que no está. No lo puedo tocar. Y Se llama 1 partido n. Y ese. Hay uno de los dos que tiene que ser como par impar y
Ahí no Eso. cacho cómo tener eso. Claro, tiene que ser partido por n y tiene que haber un -1 arriba, ¿cierto? Porque es más, menos, más, menos, más, menos. El problema es que este es el término 1 y es más. Este es el término 2 y es menos. Así que este es el término 3 y es más. Así que en los impares más y en los pares es menos. Entonces no es a la n, porque si fuera a la n, ahí tendríamos al revés. Los impares serían menos y los pares serían más. Entonces podemos o sumarle 1 o restarle 1. Aquí aparece que le resta 1. ¿Ya? Y ahí Yo voy a decir como sumarle 3. pero sumar, sí, también puede ser sumarle 3. Al final es como es par impar, ¿cierto? La idea es que cuando sea par se convierta en impar y cuando sea impar se convierta en par. Entonces había que sumarle 3, restarle 3, sumarle 1, restarle 1. Ya para que se transforme en lo que quiero. Entonces esos son los términos generales de una asociación. Entonces cuando uno ve varios términos, uno puede llegar, ¿cierto? Algunas veces más fácil que otras, a encontrar un término general de estas sucesiones. Fíjense que aquí dice encuentre una alternativa, y esa es la que yo les decía, que puede ser también -1 elevado a n más 1 partido por n. Esa es otra a la sucesión que está acá. Es decir, no siempre tengo un término, el término general es único. Acá fíjense que hay otra alternativa para el ASUN. ¿Ya? Pueden ser distintos tipos de términos generales. Y bueno, tenemos dos formas de encontrar una regla de asignación. Una forma cerrada y una condición recursiva. O sea, la cerrada es que me dan exactamente la fórmula y la recursiva es cuando me dan cuando depende del valor anterior. Como en este caso que está acá. Este término va a depender del anterior para poder encontrar el que sigue. Entonces esa es este tipo recursiva. Y bueno, estamos tratando de hacer el ejercicio, así que, bueno, hay unas sucesiones más conocidas que otras. Una de ellas es la progresión aritmética, y la progresión aritmética tiene una fórmula general, que es esta de aquí. ¿Ya? Que esta es su forma recursiva, donde D es un valor fijo para todos los elementos de las sucesiones, como es como la distancia que hay de un valor a otro. ¿Ya? Y la fórmula cerrada se podría definir así, donde A es el primer elemento. A es el primer elemento. Entonces, aquí hay dos fórmulas para la misma progresión. Esta es su fórmula recursiva y esta es su fórmula cerrada. Y las dos son de fórmula de una progresión aritmética. ¿Por qué aritmética? Porque hay una diferencia siempre constante, este D. O si quieren, el que sigue siempre va a ser la suma de D elementos del anterior. Entonces por eso es aritmética, estoy sumando. Que aquí aparece que a sub 1, sub 2, sub 3 voy a siempre sumar un D a todos los términos. Y la otra fórmula que tiene que estar por aquí, estamos solo recordando, así que la otra fórmula es la progresión geométrica, que la progresión geométrica, aquí está su forma recursiva, ¿cierto? Y esta es su fórmula cerrada. Aquí las dos son la fórmula de la progresión geométrica. Ya, va a ser geométrica porque va a depender, está multiplicando ahora y no estoy sumando. Esa es la diferencia. Uy, estoy rayando todo. Entonces esas son como las dos más conocidas. Entonces aquí habla. En una progresión aritmética, el A sub n
el A sub n, dijimos que era igual a A sub 1 más n menos 1 por D. Así que cuando yo hablo de una progresión aritmética, yo tengo que pensar siempre en su forma general o su forma recursiva. Esta casi siempre está mejor para determinar el término general. Dice, sabemos que el primer término es 1, así que A sub 1 es 1. Y la suma de los 10 primeros términos es 63. Entonces, la suma de los 10 primeros términos de n igual 1 hasta 10 de A sub n es igual a 63. Dice, calcule el término general. Entonces, tengo que calcular cuánto vale el A sub n. No sé si se vio una fórmula para la suma. A ver. Y si se calculan como los primeros términos así del 1 al 10 y los resultados se suman. Sí, eso también puede ser. O sea, decir que A sub n es igual a 63 es lo mismo que decir que A sub 1 más A sub 2 hasta A sub n es igual a 63, ¿cierto? Pero por la formulita esto es A sub 1 más el A sub 2 es A sub 1 más D. El A sub 3 es A sub 1 más 2D, ¿cierto? El A sub 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, ya, sigamos para el lado nomás. 8, 9 y 10 es igual a 63. Pero esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 a su 1 más, ¿y cuántos D hay? Hay 1, más 2 son 3, 6, 10, 15, 21, 21 más 7, 28, más 8, 28, 36, 45. 45D es igual a 63. Esos son 10 a 1. 10 a 1. Y la 1 es 1, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho. Entonces esto es 10 más 45D es igual a 63. Entonces 45D es igual a... ¿Está bien? ¿Qué es 45? Es 1 más 2 Sabría responderlo. Vamos al tiro. en la suma de los i, de i igual 1 hasta 10. Eso es 10 por 11 partido por 2, ¿cierto? Son 55. Sí, D es 45. De 45. ¿45? ¿Y por qué me Sí, da son 50? 45 de. Porque, ¿Están seguros? Es que no ¿por qué? considero, Por parece el 11. último D. Mire, llega hasta el 9, ¿no? Ah, verdad. Pero es que Es la que, fórmula dice. sí, La sí, fórmula dice que el D va a quedar menos que 10, pues. sí, Yo pensé es que escribió 10 como por decir los 10 9 primeros por dígitos. 10. Ahí, 2 por 5, 5 por 9 son 45. Sí, está bien. Ya. Entonces me queda 53 y entonces D vale 53 dividido en 45. Es que eso me parece raro que me da ese número tan feo. Porque 53 es primo, ¿no? Pero algo así nos daba. Creo que la otra vez, pues. ¿Sí? Sí, el profe lo hizo igual. Ya, súper. Entonces D vale eso y me va a quedar entonces el término general en la su n es igual a su 1 más n menos 1 por D, ¿cierto? Entonces a su n es igual a 1 más n menos 1 por
53 partido por 45. 5 más 53n menos 53 partido por 45. Entonces A sub n es igual a 53n menos 8. Y ese sería el término general. ¿Cierto? Sí, Ya, bien. Entonces, esa es la primera. Dice calcular el término general. Ahora aquí dice calcular la suma de todos los números impares comprendidos entre 1 y 100. ¿Lo hicieron ese? No, no. hasta ahí quedó la clase. Ah, ya. Entonces, calcular la suma de todos los números impares comprendidos entre 1 y 100. ¿Alguien me puede decir cómo se puede expresar esa suma? No se me ocurre nada. Se tiene que ocupar la fórmula como fórmula anterior. Claro. Por ejemplo, ¿cómo son los números impares? ¿Cuál es la forma general de un número impar? Era 2n más 1. Sí, N eso. menos. No me acuerdo si era más o menos. Es que depende de dónde vamos a partir. Entonces, A sub n es igual a 2n más o menos 1. Por ejemplo, si el n parte de 1, entonces me queda 2 por 1 es 1 menos 1, ¿cierto? Necesito 1 para que el A sub 1 sea 1. Pero si el n parte de 0, entonces ahí me queda menos 1 y por lo tanto voy a partir de más 1. ¿Se dan cuenta que depende de dónde yo parta la sucesión? Es si voy a considerar más 1 o menos 1. Bueno, eso lo Habría que vamos. anotar alguna parte como que diga uno considera que parte desde tal punto. Sí, eso lo va a decir la suma. Aquí viene, se calcule la suma de todos los números impares comprendido entre 1 y 100. Entonces ahora yo quiero la suma que parta desde 1 y que llegue hasta 100. Entonces voy a partir desde 1. Y entonces si parto de 1, necesito que parta de menos 1. ¿Cierto? 2n menos 1. Porque si n vale 1, esto es 1. Si n vale 2, me queda 3. Y entonces así voy a sumar todos los términos hasta 100. Calcule la suma de todos los números impares comprendidos entre 1 y 100. Esa es la suma que me están pidiendo. Ahora, supongo que ya vieron sumatoria, ¿o no? ¿Vieron sumatoria? XD. ¿Ah? Creo No, que no. creo que no. No, asumimos que es sumatoria un conjunto de sumas, pero en verdad nunca nos dijeron que es una sumatoria. Ah, Creo que lo vimos en la práctica, pero no como definición. Claro. ya, bueno. Una sumatoria, ya, entonces lo vamos a hacer en la práctica también. Ya que están practicando mucho, va a ser más natural. Este símbolo se llama sumatoria, se los presento. Y lo que está diciendo este término es que voy a sumar todos los términos de la suma de la sucesión, ¿cierto? Que vayan del primer término hasta 100. Eso es lo que está diciendo aquí. Es decir, esto es, si quieren lo podemos escribir así mejor. A sub n. Entonces esto es, voy a ir variando el n con respecto a cómo va corriendo en la sumatoria. 1, 2, 3, hasta el valor final que es A sub 100. Ah, pero no es hasta 100 que necesito. A ver, ¿o sí? No, porque 100 es par. No, Yo y solamente además, conocía en Excel. que si coloco 100 aquí, por ejemplo, ¿cuánto es A sub 100? Me va a quedar 2 por 100 son 200, menos 1 son 199. Ah, claro, y rompemos la regla.
¿Sería Claro. hasta 50? ¿Sería hasta 50? Sí, Eso, muy bien. 50. Entonces va a tener que ser hasta 50. Muy bien. Ahora, si lo coloco hasta 50, va a ser 2 por 50 son 100, menos 1 son 49. Entonces son 50 por 2 menos 1. Y ahí sí son hasta... ¿No serían 99? Ah, sí, verdad. Pucha, que estoy mal. Ya, 99. Sí. Ahora sí. Ya, entonces hasta aquí va a ser hasta el A50. Entonces, lo interesante de escribir como sumatoria es que yo puedo asociar y relacionar cosas que son parecidas, ¿cierto? Por ejemplo, la factorización. Entonces, en vez de escribir esto como suma de 50 términos, en realidad puedo escribir entonces la suma de dn igual 1 hasta 50 de 2n menos 1. Y entonces la propiedad de la sumatoria dice de que como que hay una resta es en realidad una suma, ¿cierto? Multiplicada por menos 1. Entonces puedo separar esta sumatoria en dos. N igual 1 de 50, 2n, menos la sumatoria de n igual 1 de 50 de 1. Separé la sumatoria en dos, ¿ya? Eso se puede hacer porque es como poner 2 por 1 menos 1 más 2 por 2 por menos 1 más 2 por 3 por menos 1 más, ¿cierto? Hasta 2 por 50 menos 1. Entonces lo que yo hice aquí fue tomar los 2 por 1, los 2 por 2, 2 por 3, 2 por 50 y colocarlos todos aquí. Y luego puse todos los unos juntos acá. Así que sí se puede hacer. Fíjense que aquí están todos multiplicados por 2, así que también propiedad sumatoria dice que yo puedo factorizar el 2. Entonces esto es 2 por la sumatoria de n igual 1 hasta 50 de n menos la sumatoria de n igual 1 hasta 50 de 1. ¿No se podría tomar la sumatoria de 1 como 1? No, ahora voy a decir por qué. Entonces ahora sí tenemos que acordarnos o aprender en realidad qué significa estas sumatorias. La sumatoria de una constante, que en este caso sería 1, es en realidad sumar 1 50 veces. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 50 veces. Entonces esto es igual a 50 por 1. Es decir, la sumatoria de 1 hasta 50 de 1 es igual a 50. ¿Por qué? Porque se repite 1 50 veces. Entonces, siempre cuando, entonces, de aquí vamos a sacar la primera formulita de sumatorias que dice que de 1 hasta un cierto k de una constante, esto va a ser igual a k por c. Esto es una fórmula. Si yo tengo una sumatoria que va de 1 hasta un cierto valor, y los valores son siempre iguales, constantes, entonces como multiplicar el k por c, que es lo que hicimos acá, 50 por 1. Porque se va a repetir c veces, o sea, k veces el valor de c. Así que me queda k. Lo mismo con el n, no, Maite, porque ahora el n es el que cambia el índice. Entonces, la fórmula de acá, de n igual 1 hasta 50 de n, en realidad el 1 va a ir variando. Este es el índice de la sumatoria. Entonces, este n voy a reemplazarlo según el valor que tenga acá. Entonces, esto es 1, después me voy a correr 1, 2, 3, y así voy a sumar hasta 50. Entonces, si se fijan, es diferente al anterior porque dice que siempre va a valer 1. En cambio, acá siempre va a valer el valor de n. Entonces, si yo corro 1 en la sumatoria, debo correr 1 en el término de la sucesión. Entonces, hacer 1 más 2 más 3 más hasta 50. Y la formulita para esto, y ahora sí se las voy a decir nomás porque no hay otra forma.
porque la prueba se hace por inducción, así que sumatoria seguramente en la próxima clase la van a tener que ver porque estas fórmulas se demuestran por inducción. La sumatoria de 1 hasta k de n es k por k más 1 partido por 2. Ya, es el extremo, es el valor máximo, ¿cierto? Por el que sigue partido por 2. Hay una demostración no inductiva y hay otra demostración inductiva para esa formulita, pero siempre es la misma, así que es el valor. Entonces esta suma quiere decir que es 50 por 51 partido por 2. Y entonces, y aquí es 2 por 1, este es 25, y 25 por 51, ¿cuánto da? 5 por 5 son 25, 25 por 51, son 25, 2 por 5, 10, 11, 12, 5, 7, 3, son 375. Entonces, me piden esa sumatoria. Luego, la sumatoria desde n igual 1, Fe, ¿sí? la multiplicación me dio 1275. ¿Ah, sí? Sí, a mí igual. Ya, bueno, algo hice mal. 1275, ya. Gracias. Entonces, la sumatoria de los a sub n va a ser igual a esta, ¿cierto? Que es 2 por 1275 menos esto de aquí que es 50. Entonces me queda 2 por 5, 10, 2 por 7, 14 son 15, 4 son 5, 2000 menos 50, es decir, 2500. Ya, quizás por eso el profesor no lo vio antes, porque hay que calcular la suma y hay que entonces tomar propiedades de sumatoria. Fíjense que hicimos varias propiedades sumatorias aquí. Primero, la propiedad sumatoria que hicimos fue que si teníamos una suma aquí dentro, se pueden separar. ¿Ya? Por la ley de asociatividad de la suma. Se pueden asociar los que tienen 2 y los que tienen 1 aparte. Después usamos la propiedad de factorización con el 2. Y después usamos estas dos formulitas de acá. Y esas son todas propiedades de sumatoria. Y entonces ahí podemos calcular la suma que me pedían. ¿Dudas, consultas? No recordaba que las sumatorias fueran tan rápidas. Yo lo Oh, encontré interesante. En el Yo primera laboratorio de vez- física solamente. Yo eso mismo, solamente veo sumatoria en física. Es que ni siquiera las vemos, o sea, es como una fórmula nomás que nos Es tiraron. como, es como las sumas de la fuerza es cero, allá. Es usa corchete. ya, bueno, pero ahí están las propiedades. Y seguramente en la próxima clase el profesor va a tener que dar un pequeño repaso de sumatoria para continuar con inducción, porque si no, no van a poder. Por lo menos yo entendí ahora a lo que se refería. Yo solamente entendía así como clic, autosuma, listo. Y ya ese símbolo raro. Ya, sí. Este símbolo raro es de sumatoria y quiere decir de que adentro voy a tener una sucesión, ¿cierto? Y voy a ir variando los términos de la sucesión según de dónde hasta dónde quiero la sumatoria. En este caso es de 1 a 50, así que varía de 1 a 50. Así que eso. No sé si quieren hacer el otro. A ver. Dice, calcule la suma de todos los números impares comprendidos entre 100 y 200.
Fíjense que es la misma que la anterior, pero ahora parte en 100 y llega hasta 200. ¿Cuál sería la diferencia con el anterior? Agregarle 2 ceros. ¿Va? ¿A dónde? Al final no debería ser por temas así como que se pueden conservar los ceros o algo así, o aquí no se aplica. No. Deberíamos partir de 50 en adelante, ¿no? Eso, claro. Tenemos que partir, dice, calcular la suma de todos los números impares comprendidos entre 100 y 200. Entonces, el primer término, ¿cierto? El primer término tendría que ser 101, ¿cierto? 101, 103 y así hasta el 199. Pero escribir el 101 en nuestra sucesión, ¿cierto? Es encontrar el A51, ¿cierto? Porque esto va a ser igual a 2 por 51 menos 1, que esto es 2 por 1 son 2, 2 por 5 son 10, menos 1 son 101. Entonces, el primer término que es 101, ¿cierto? Es el primer término de la sucesión del 51. Y claro, y ahora, ¿cuál sería el último? Este es el que habíamos visto antes, ¿cierto? Que entonces este es el A100. Porque A100 es 2 por 100 menos 1. Entonces esto es 200 menos 1, 199. Entonces la sucesión que tengo que hacer es la sucesión, o sea, la sucesión es esa y la sumatoria que debo que hacer va a ser del n igual a 51 hasta 100 de los términos A sub n. Eso tengo que hacer. Y bueno, entonces tengo que hacer eso y las fórmulas que hemos visto aquí parten desde 1. Fíjense, parte desde 1 y aquí parte desde 1. Y acá el valor no parte desde 1. Entonces tenemos que hacer algo para usar las fórmulas que ya tenemos o usar alguna otra. Lo que podemos hacer es, fíjense que esto es una suma, aunque sea un valor medio raro, ¿cierto? Un término extraño. En realidad estos son términos si estoy sumando. Esto es A de 51 más A de 52 más hasta A de 100. Pero fíjense que esto es lo mismo. Podríamos tener así. A1, A2, hasta A100. Y le voy a restar A1, A2, hasta A50. Esto de aquí es lo mismo que lo que está acá arriba. Sí, Sí, ¿cierto? Porque estoy tomando del 1 al 100, ¿cierto? Y después le quito los primeros 50. Lo entretenido, ¿cierto? De escribirlo así es que en realidad esto va a ser la suma de n igual 1 hasta 100 de A sub n menos la sumatoria de n igual 1 hasta 100 de A sub n. Entonces estoy tomando la misma sucesión, estoy tomando los mismos términos, pero ahora la sumatoria está empezando desde 1, no desde 51, que ese valor no sé cuánto es la fórmula. Yo sé las fórmulas cuando parten desde 1. pero teniendo el número de arriba a 100 no llegaría a 200. Ah, no, pero es AN. Po. No, sí, no me equivoqué. Este es... Ah, no, a ver. Este, sí. Es de 1 a 100, así que este es de 100 y este es de 1 a 50. Ahí sí. Sí, si no, estoy eliminando todos. Claro, tomo todos y elimino los 50 primeros. Ahí sí. Muy bien. Esto de acá ya lo calculé antes, ¿cierto? Es esto de aquí, así que vale 2.500.
Así que esto de aquí yo ya sé cuánto es. 2500. Entonces vamos a calcular cuánto es de 1 a 100. La sumatoria desde n igual 1 hasta 100 de a su n es igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta 100 y la sucesión es 2n menos 1. Así que vamos a usar las mismas propiedades anteriores, pero ahora hasta 100. Entonces esto va a ser igual a 2 por la sumatoria de n igual 1 hasta 100 de n menos la sumatoria de n igual 1 hasta 100 de 1. Entonces, esta formulita es esta de aquí, ¿cierto? Y entonces vamos a poner 2 por 100 por 101 partido por 2. Menos, y 100 por 1 son 100. 100 por 1. Entonces, esto me va a quedar, se me va el 2 con ese 2. Y aquí me queda 100 por 101. Pues me queda 100 por 101 menos 100, ¿cierto? Esto es 100 por 101 menos 1. Así que esto es 100 por 100. Y entonces esto es 10.000, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 10.000. Entonces, esto de aquí, ¿cierto? Vamos a eliminar acá. Esto es 10.000 menos 2.500, ¿cierto? Y entonces esto es 7.500. Y ese es el valor que me estaban solicitando. Profe, ¿Sí? sabe que yo llegué al 2500 y al 7500 de una manera, a ver, más rápido, pero no exactamente a ese número. Que ocupé la sumatoria, ese que dice K y N, el que está abajo. El K por K más 1 partido 2. Ah, ya. Ya, entonces, el primero, que era la suma entre el 1 y el 100, sumé, o sea, puse el 100 arriba. Ujú. Y entonces significa que era K por K, o sea, 100 por 100 más 1 partido 2. Y eso Sí. era 5000 o 5000 por ahí. Y entonces lo dividí en dos porque pedía solamente los impares. Entonces me dio 2525. Pero Ah, no sé por qué era 25. Así que lo intenté con 100%. Y en base a eso hice lo del 7500. ya. Bueno. Sí, pero fíjate que fue como medio a la chunte, pues acá estoy usando fórmulas algebraicas de la sumatoria. Ujú, sí. Pero Sí, es sí, que no. igual sirve para entender qué es lo que estoy considerando. Sirve para entender lo que se necesita sumar, ¿sí? Igual está bien. Esto es más formal, ¿cierto? Pero tu idea también es intuitiva, así que no hay problema. Así que bueno, eso, no sé si tienen alguna otra duda, Creo que no. ¿no? O sea, solamente esas fórmulas que dicen que la sumatoria de K por una constante, que es igual a K por constante, solo se realizaban cuando n era 1. Sí, estos son términos. Claro, hay más fórmulas. Aquí usamos dos nomás, ¿ya? Pero hay más fórmulas para la sumatoria. Tenemos que esas se pueden seguramente en la próxima clase que van a tener de inducción, las van a usar porque todas esas fórmulas se prueban por inducción. O sea, yo estoy diciendo que la suma de dn igual 1 hasta un cierto k de un cierto constante, ¿cierto? Es k por c. Tengo la suma de n igual 1 hasta k de n es igual a k por k más 1
partido por 2, pero también puedo tener la sumatoria desde 1 hasta acá de n cuadrado, es decir, 1 más 4 más 9, por ejemplo. Y esto va a ser, esa siempre se me olvida. Creo que es, esto no sé. Siempre se me olvida esta, así que seguro que está mal. Acá, por k más 1, por 2k más 1, partido por 6. Esta tienen que revisar porque siempre se me olvida. Y cuando también tenemos esta de aquí con n al cubo, que es k por k más 1, partido por 2 al cuadrado. Esas son como las formulitas que siempre se usan para la sumatoria. Y la otra fórmula que necesitan es la que hace cambiar el índice, que se llama la propiedad del reloj. N igual a R acá de una cierta sucesión a su N. Aquí da lo mismo que sucesión sea, cualquiera. Entonces, para cambiar el R a otro valor, por ejemplo, a 1, entonces voy a tomar N, por ejemplo, quiero que llegue a 0, entonces voy a tomar R menos R, va a ser 0. Acá voy a tener que restarle R, entonces los índices se corren, los dos, R, pero acá los términos se suman. Entonces, los índices se restan y dentro de la sucesión se suma. Y eso es cambiar la sumatoria que parta desde de un cierto valor hasta 0 o hasta 1 o hasta donde uno quiera. Esa es otra formulita súper conveniente que hay que aprenderse. Creo que esas son todas. Y bueno, que la sumatoria de A sub n más B sub n es igual a la sumatoria de A sub n. Eso ya lo usamos acá. B sub n, ¿cierto? Y la sumatoria de K por A sub n es igual a K por la sumatoria de A sub n, que también lo usamos. Creo que todas esas son las fórmulas que van a ver en clase, si es que aparece en la clase. Si no, esas son las fórmulas que se tienen que aprender. Sí, creo que esas son todas. Ah, bueno, ya me acordé de otra. Que la sumatoria desde n igual 1 hasta k de a sub k va a ser igual a a sub 1 más la sumatoria de n igual 2 hasta k de a sub k, a sub n. Estos son a sub n. Entonces yo puedo sacar uno o puedo sacar varios términos. A sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y después yo puedo empezar la sumatoria de donde yo llegue acá. N igual 4 hasta acá de a sub n. Y de la misma forma podría yo escribir n igual 1 hasta k menos 1, por ejemplo, a sub n más a sub k. Es decir, puedo sacar términos al principio o al final, ¿cierto? Y las sumatorias me quedan escritas así. Esa es la otra. ¿Cuál cree que es la fórmula que más se va a repetir? Así como para empezar como a practicar con eso. Todas estas. O sea, no, en realidad el n cuadrado es la que menos sale, por eso a mí siempre se me olvida. Pero en realidad todas son que de alguna forma va a salir. Por ejemplo, en el mismo ejercicio acá, fíjense que usamos la separación, usamos la multiplicación por escalar y la adn, o sea, ya usamos 3 propiedades de las que están acá, ¿cierto? Para resolver un ejercicio. Entonces va a depender del ejercicio, es cuál es la que necesite. Y obviamente siempre va a necesitar más de una, así que es necesario recordar todas. A mí siempre me dijeron que la más peluda era la del cuadrado, que esa es la que más cuesta acordarse. Sí, siempre es la que más cuesta acordar. A mí siempre me cuesta acordarme, no sé. Pero por eso le puse hasta un asterisco, porque seguro que algo me equivoqué o quizás es menos ahí, no sé. Pero esa es la que más complicada se va a hacer. Pero véanlo en los libros, en internet, lo googlean, fórmula de sumatoria y ya ahí va a salir de inmediato y seguramente salen esas y algún par más pero no creo más. Siempre salen esas, las más necesarias.
Y ya con eso pueden ponerse a hacer ejercicios de sumatoria. Y ahí ya yo creo que con unos 4 ya saben más o menos cómo funcionan y ya pueden entender lo que está pasando. Eso. Pero como les digo, como Igual parte... hay ¿Sí? ejercicios de sumatoria, ¿cierto? ¿En dónde? En U virtual. Yo no me he fijado bien, pero debería existir porque ahora en inducción vamos a usar bastante propiedades sumatorias, así que tienen que pasar por sumatoria. Sí. Ok, ok. Bueno, eso. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí con inducción, vemos toda inducción. Que estén bien. Chau. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Chao. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Muchas Ya. gracias. Chao. Ese- Chau.